Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. No imitéis lo malo, sino imita lo bueno. El apóstol Juan hoy nos entrega dos ejemplos claros, uno bueno y uno malo. El bueno le pertenece a Gayo y el malo le pertenece a un hombre llamado Diótrefes. Si tú sirves a un Dios bueno, necesitas hacer o imitar las cosas buenas. Hoy meditaremos en la tercera carta del apóstol Juan. En esta epístola también solamente tenemos un capítulo. Vamos rápidamente al texto bíblico, el versículo 5. Versículo 5 hasta el versículo 8. El texto bíblico dice lo siguiente: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que ellos continúen su viaje, porque ellos salieron por el amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amigos, Juan felicitó a Gayo por su hospitalidad. Esto tal vez podría parecer algo trivial para nosotros, pero no lo es para Dios. Esto es un hacer práctico del mandamiento fundamental, amigos, de amarnos unos a otros. Necesitamos practicar esto. Esto es amor en acción. El texto bíblico decía encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. En aquel tiempo, los viajeros cristianos, generalmente ministros itinerantes, ellos dependían grandemente de la hospitalidad de otros cristianos. El apóstol Juan sabía que cuando los cristianos atendían a aquellos que luchaban por la verdad, se convertían en unos que cooperaban con la verdad. Tú también hoy tienes esa oportunidad de atender, de ayudar, de ser servicial con las personas que sirven a Dios. Y recuerda, tú también serás considerado como uno que coopera con la verdad. Debes recordar claramente cuando Jesús prometió que aún la ayuda ofrecida en un vaso de agua a algunos de sus hijos no sería olvidada cuando Dios entregue las recompensas. Tú puedes leer esto en Mateo el capítulo 10, el versículo 42. El texto bíblico también mencionaba, ¿verdad? Sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sabes? En el mundo antiguo de la iglesia primitiva estaba lleno de misioneros y predicadores de diversas religiones, y con frecuencia se sostenían a sí mismos aceptando ofrendas del público en general. Sin embargo, Juan decía que estos misioneros cristianos no deberían aceptar nada de los gentiles, de los no cristianos. En lugar de solicitar fondos del público general, debían buscar apoyo en otros cristianos. Amigos, el texto bíblico finaliza y dice cómo es digno de su servicio a Dios. Los cristianos, los discípulos de Cristo, no solamente son llamados a ayudar, sino a hacerlo como es digno de su servicio a Dios. Debemos hacerlo mejor para servir siempre a otros con excelencia. Este es el ejemplo que el apóstol Juan nos deja. ¿Sobre quién? Sobre Gayo. Pero el apóstol Juan va un poco más allá y nos menciona aquí otro nombre, un nombre tal vez no muy común para el tiempo nuestro, que es Diótrefes, ¿verdad? Pero, ¿quién es Diótrefes? Diótrefes, primero, el significado de este nombre es el siguiente: alimentado por Zeus, o también esta expresión griega sería educado por Zeus. Diótrefes, amigos, era un miembro sobresaliente de la iglesia, a la cual también pertenecía Gayo, a quien Juan escribió, ¿verdad?, en la tercera carta, en el único capítulo. La actitud que él tenía era una actitud dominante. No debemos olvidar esto. Por eso el texto bíblico, cuando miren lo que dice el versículo 9, ahí dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes, amigo, era un obstáculo para el progreso de la iglesia.
Y aquí el apóstol Juan trata de avanzar un poco más con esta idea y él menciona lo siguiente. Miren, vamos al texto bíblico. Miren lo que dice el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Vamos a leer hasta el 11. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este Diótrefes hablaba en contra de Juan y en contra de los discípulos de Juan, de los discípulos que también eran cristianos. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Queridos amigos, el ejemplo es claro. Juan nos entrega dos ejemplos, uno bueno y uno malo. El ejemplo bueno pertenece a Gayo. ¿Qué era lo que hacía Gayo? ¿Recuerdas? Gayo era una persona hospitalaria, era una persona que le gustaba recibir a los pastores, podemos decir, itinerantes, a los misioneros itinerantes de aquel tiempo. A Gayo le gustaba siempre estar al servicio de Dios. ¿Recuerdas? Y por eso el apóstol Juan le dice, tú también participas de la verdad. Sin embargo, ¿qué era lo que pasaba con Diótrefes? Diótrefes hablaba mal, no recibía a las personas, incluso a los que querían recibir, ¿verdad?, a estos misioneros itinerantes, él los excomulgaba. La pregunta para esta mañana sería la siguiente. ¿Cuál ejemplo deseas imitar tú? ¿El de Gayo, que es el bueno, o el malo de Diótrefes? Yo quiero finalizar con lo siguiente. Acá hay un punto importante. Juan no expulsó a Diótrefes, no lo excomulgó, aunque como apóstol tenía toda la autoridad para hacerlo. En lugar de eso, simplemente expuso la historia real de él y confió que los cristianos con discernimiento evitarían tener el contacto con él, o lo más importante, imitar su mala conducta. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a imitar siempre lo bueno y no lo malo. Servimos a un Dios generoso, servimos a un Dios todopoderoso. Permítenos, por favor, que siempre podamos ser serviciales con otros, que podamos ayudar para poder permanecer siempre en tu verdad. Bendice a cada familia, a cada amigo que está conectado del otro lado de la pantalla. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.